de antemano a los ponentes por aceptar la invitación, a los periodistas por ayudar como megáfonos de estos mensajes, a las centrales y confederaciones de trabajadores y a los asistentes, porque sin ustedes no tendría sentido esta audiencia. Y no puedo dejar de mencionar el compromiso de las 36 empleadas domésticas de UTRASD, Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico en Colombia, que vienen desde Medellín. Ellas cogieron un bus anoche, pasaron horas muy duras porque el bus se varó y se regresan a Medellín esta noche. Eso es un esfuerzo inmenso que valoramos y les pedimos un aplauso. A cada ponente se le ha dado un tiempo previo para su exposición y al final esperamos las intervenciones del público. La instalación de esta audiencia está a cargo de las congresistas Ángela María Robledo y Angélica Lozano. Congresistas, representantes, tienen la palabra. Muy buenos días a todas y a todos. Un saludo muy especial a las mujeres trabajadoras domésticas, que como bien nos lo decía Andrea Londoño, hoy es el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Un saludo muy especial a mi compañera Angélica Lozano, representante a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde, y también a Claudia López, la senadora de la Alianza Verde, quien no puede acompañarnos, pero quien nos manda y les manda un saludo muy especial. Un agradecimiento también fuerte a la Unión de Trabajadoras Afro del Servicio Doméstico. María, tú, la presidenta, y a quienes están aquí nos acompañan, como dice Andrea, después de tantas horas de viaje, a la Central Unitaria de Trabajadores CUT, a la Confederación de Trabajadores Colombiana CTC, a la Fundación Bien Humano, a la Escuela Nacional Sindical de Medellín, a FESCOL, que ha sido nuestra casa de trabajo y de reunión por muchas horas. Lothar, un saludo para ti y para tu equipo. Al Grupo Intersectorial de Economía del Cuidado, hoy conformado por las 3 centrales sindicales, por organizaciones del gobierno, DANE, Mintrabajo, DNP, por el sector legislativo y nuestros equipos, Jorge Robledo, el de Angélica Lozano y el mío. Un saludo muy especial a nuestras UTLs, por organizaciones sociales, por la Escuela Nacional Sindical y por la Mesa de Economía Feminista, un grupo que se ha dedicado a impulsar y a posicionar la importancia del cuidado en Colombia. Y un saludo muy especial al viceministro de Empleo del Ministerio de Trabajo, Luis Ernesto Gómez. Luis Ernesto, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Si ustedes tienen en su casa una empleada del servicio doméstico, valórenla. Somos seres humanos y estamos aquí para apoyarnos. Estas fueron las palabras de esta mujer, de María Roa, presidenta de la Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico, quien se encontraba en Harvard hace algunos meses en un panel que preguntaba por los retos de la mujer trabajadora hacia la construcción de una paz igualitaria. Entre las memorias de su vida al servicio doméstico, Mónica recordaba el poco sueldo que muchas veces le pagaban, sin prestaciones, con horarios extenuantes de trabajo, jornadas de 4 de la mañana que terminaban a las 11 de la noche, María. Hasta que un día, en el 2005, ella dijo: basta ya, hay que hacer una tarea de
de defensa de los derechos de las mujeres, en especial de todo esto que ha significado atropello, estigmatización e invisibilidad, y de la denuncia. María, con todas ustedes, compañeras de Antioquia, pero sabemos que está ocurriendo en muchos lugares de Colombia, dijeron: debemos buscar una tarea de visibilización de nuestro ejercicio, una tarea de reconocimiento de nuestro trabajo y un movernos, la cito textualmente, para buscar que, además de que las personas con las que trabajamos nos digan que somos queridas, o que somos sonrientes, o que algunas veces estamos bravas, o que somos muy buenas cocineras, nos reconozcan que tenemos derechos y nosotras también reconocemos que tenemos deberes. Pues la verdad, María, es que yo, cuando leí la entrevista que te hicieron en El Espectador, pensé, qué rico conocer a María. Pues es un gusto tenerla aquí, y yo creo que en María le demos un aplauso a todas las mujeres que nos ponemos los guantes día a día para trabajar, para cuidar, para barrer, para limpiar, para construir el mundo desde la casa. Porque resulta que esa unidad que siempre fue señalada, la casa, como una unidad reproductiva, gracias al trabajo de tantas economistas feministas en el mundo, gracias a ese reconocimiento, hoy sabemos que esa unidad de trabajo no es solo reproductiva, que es la primera unidad donde se cuida la vida, y que eso la sociedad tiene que reconocerlo. ¿Quiénes son estas trabajadoras domésticas? Porque si bien reconocemos que hay hombres, el 90% lo conforman las mujeres. Pues bien, muchas de ellas, en algunas de las caracterizaciones que se han hecho, son mujeres que vienen de sectores muy pobres, indígenas, afrodescendientes, migrantes. Muchas de ellas, y recuerdo alguna de las mesas regionales por la paz en Antioquia, en Chocó, en Putumayo, en Nariño, nos decían: esta guerra nos ha hecho salir de nuestros lugares, de nuestros territorios, de nuestros nichos, para salir a buscar trabajo en las casas como empleadas domésticas. Muchas de ellas han sido desplazadas, pero hoy se levantan con toda la dignidad para exigir un reconocimiento a sus derechos y a sus tareas. Existe un marco jurídico, querido Luis Ernesto, queridos compañeros y compañeras, que Colombia ha suscrito, y que, como suele ocurrir muchas veces, falta que pase de los territorios, de los funcionarios, de los empleados públicos, o a veces de los legisladores, a los territorios, para que se conviertan en verdadera garantía de los derechos de los hombres y las mujeres, y en este caso de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Colombia suscribió el convenio 100 en 1951 de la OIT para buscar, imagínense, hace más de 50 años, un reconocimiento de igualdad a el trabajo y la obra, la mano de obra masculina y femenina. En 1958, en el convenio 111, buscó erradicar todas las formas de discriminación en el empleo y la ocupación. Buscó, más recientemente, en el 2011, suscribe Colombia el convenio 189 por un trabajo digno, por un trabajo decente, y en el 2012, a través de una ley, Colombia suscribe, a través de la ley 1595, el derecho a un trabajo decente. Y eso quiere decir protección contra todas las formas de abuso, condiciones de empleo equitativas y trabajo y vida decente,
información sobre las condiciones de empleo. Eso significa que muchas de nosotras y nosotros, quienes tenemos a estas mujeres que nos acompañan por años a cuidar nuestros hijos, a acompañar el cuidado de los enfermos, a las prácticas de pan coger en el campo, que acompañan también todo esto que es la alquimia de lo doméstico, nosotros como empleadores tenemos la obligación de decirles cuáles son sus derechos, cómo pueden acceder a ellos. Ese convenio también nos habla de jornadas de trabajo decentes, y si bien en el trabajo doméstico no ha habido un establecimiento claro del número de horas, en la sentencia reciente del año pasado de la Corte Constitucional se dice que al menos debería irse y buscarse gradualmente una jornada de 10 horas. Y la reciente sentencia de la Corte Constitucional, cuya ponente fue la magistrada María Victoria Calle, nos dice claramente que hay que buscar garantizar y reconocer el acceso en condiciones de universalidad al derecho prestacional del pago de prima de servicios para trabajadoras y trabajadores domésticos. Pues bien, haciendo eco a todo este marco normativo y a todos estos compromisos de Colombia, Angélica Lozano, Claudia López y yo, acompañadas por muchos de los legisladores de la Alianza Verde, hicimos este proyecto que de nuevo radicamos recientemente y que esperamos todo el apoyo, señor viceministro, también ojalá del Gobierno Nacional, para hacer realidad ese llamado que hace la Corte Constitucional, y es que sea el Congreso de la República el que legisle y le dé concreción a esta prima anual de servicios. Y también un llamado, por supuesto, a algunos, y ya hablará el viceministro de esta tarea, de los decretos que ha sacado el Ministerio de Trabajo para poco a poco ir buscando la formalización del trabajo doméstico. Yo quisiera con estas palabras darle entonces la palabra a mi compañera Angélica Lozano, darle las gracias a todos y todas quienes nos acompañan en esta audiencia y decirle a quienes nos están viendo allá, tras de las cámaras, cada mujer y cada hombre, que la tarea, si bien pasa por el Congreso de la República y por esta ley que esperamos tenga feliz trámite, arranca de manera cotidiana, en un basta ya a esto que decía María en nombre de todas las mujeres que hacen trabajo doméstico, un basta ya a la discriminación, un basta ya a las jornadas extenuantes de trabajo, un basta ya a la invisibilidad del cuidado que es fundamental en el mundo. Imagínense ustedes si un día las mujeres no nos levantáramos a disponer la vida, a mover el café, a apurar a los niños, a acompañar la tarea cotidiana. ¿Qué pasaría en el mundo? El mundo se paralizaría. Y ustedes, mujeres del trabajo doméstico, que tienen que salir de sus lugares y sus casas a las 3 o 4 de la mañana y que regresan muchas veces a las 8, 9, 10 de la noche a otra jornada, a 3 jornadas, como han dicho, la de mujer, la de madre y la de trabajadora. Queremos entonces condiciones de igualdad, queremos entonces justicia social, queremos decir que el trabajo decente arranca por casa y que lo podemos hacer aquí y ahora. Siéntanse acompañadas, mujeres, trabajadoras domésticas, sientan que le están aportando a este trabajo, sientan que su dignidad y su aporte en Colombia es fundamental. Bienvenidas a este sitio, que ojalá sea la práctica de la democracia. No siempre lo es, pero proyectos y audiencias como estas nos hacen sentir que estamos ahí y que las mujeres somos decisivas para tener una Colombia justa y una Colombia en paz. Gracias por estar aquí. Y vamos entonces a ponernos los guantes para tomarnos de la mano y para trabajar juntas por una justicia laboral para las empleadas domésticas en Colombia. Muchas gracias. En días como hoy es un honor dedicarse a la política.
en días como este es un honor ser una ciudadana que en cierto momento dice quiero llegar a la Cámara, porque es para este tipo de proyectos, para construir igualdad, que buscamos estar acá. Cuando se aprueba aquí la reforma tributaria o el plan de desarrollo, ¿me escuchan bien? Angélica, de pronto mejor en el otro. ¿Allá se escucha bien? Espérate, apago aquí. ¿Ahí se escucha bien o me cambio de atril? Y yo toda inspirada. Yo contándoles que vale la pena hacer política para llegar acá como ciudadana a hacer este tipo de proyectos. ¿Quiénes habían venido a Bogotá antes? O sea que muchas están conociendo Bogotá, bienvenidas. Esto lo sigue por televisión hombres y mujeres en todo el país. Cuando aquí en este congreso se discute la reforma tributaria o por ejemplo el plan de desarrollo, hay más gente que hace lobby, representantes de empresas y de bancos y de mineras, que ciudadanos corrientes y que congresistas. De modo que es un honor que ustedes nos visiten hoy, porque ustedes son realmente la ciudadanía y los colombianos comunes y corrientes por los que tiene sentido y a los que este Estado debe respuestas, más que a esos lobistas que vienen aquí por exención de impuestos, por hacer minería en páramos, porque no se le cobre impuestos a sus dividendos. Pueden pagar más impuestos ustedes que los dueños de los bancos, les dejo ese dato. Y esos señores vienen aquí a buscar esos intereses particulares y hoy ustedes vienen por un derecho ganado. No vengo a pediros un mendrugo, no vengo a pediros misericordia, vengo a exigiros justicia. Es una forma de hablar de antes. El 1 de mayo de 1925, una pionera, una señora mujer colombiana, María Cano, lideresa, la flor del trabajo, dijo esto: ¿qué es un mendrugo? Un pedazo de pan. No vengo a pedirle un pedacito de pan ni una migaja, vengo a pedir, ni misericordia, ay, un favorcito por amor a Dios. Vengo a pedir, a exigir justicia. Y eso es lo que contiene este proyecto de ley. Una primera pregunta es, señor viceministro, además agradezco, es un comprometido con la igualdad. Sabemos que el ministro Lucho Garzón no pudo venir, pero que este proyecto está en su corazón y encabeza la agenda de trabajo. ¿Por qué el trabajo más discriminado en el Código Laboral de 1950 fue el trabajo doméstico? Es de ese año el Código Laboral vigente en nuestro país. Ese fue el trabajo olvidado, borrado allá debajo de la alfombra, eso no tiene derechos. El trabajo doméstico al que se aludía en el Código Sustantivo del Trabajo en esos años era casi siempre realizado, como hoy, por mujeres pobres, personas que con bajo acceso a la educación y oportunidades. Es decir, ese Código del Trabajo tiene de frente toda la discriminación de clase, de raza, de género. Mujer pobre y rural no existe en esa lógica que gobernó y que ha gobernado tanto a nuestro país. Se consideraba que era improductivo, que no generaba utilidades, ¿no? Esa es una mirada laboral, utilidad en las empresas, pero no en la casa. Ay, porque a los políticos nos pagan prima, los congresistas nos pagan prima, les cuento. Entonces, si vamos a analizar con qué lupa esto de la prima y de las utilidades de esa concepción laboral que por fortuna ha sido superada. El código de esa época pues fue como esa época, de un gobierno conservador, a la luz de la Constitución anterior, de la de 1886, y fue un código expedido por decreto, fue un código que salió de la presidencia de la época, de Mariano Ospina, no fue producto de deliberación ni de discusión del Congreso. ¿A ustedes cuántas veces en la vida les han pedido el voto para el Senado, para la Cámara? ¿Cada 4 años? Pues nunca el Congreso se ha referido a temas laborales del servicio doméstico. No, no existen.
En los últimos 61 años, con una única excepción, se ha discutido aquí una ley que reconozca, valore y derribe barreras, discriminación e injusticia con las personas que se dedican al servicio doméstico. Y fue recientemente cuando se ratificó el Tratado Internacional que adoptó el 189. Pero eso no fue un proyecto de ley contenido ABC, aquí cuál es la situación de las mujeres, cuál es el sentido del trabajo que hacen en nuestra casa, a quién les sirve, cómo está remunerado. Inspección, vigilancia y control, sí que tenemos tareas ahí, señor viceministro. Porque una cosa es inspeccionar una empresa, ¿no? Una fábrica. Inspeccionar el hogar de puertas para adentro, cuando ni la violencia se denuncia de lo que pasa de puerta para adentro, entonces entrar a inspeccionar a esa forma de contrato laboral es todo un reto para el Estado, y aquí tenemos la fuerza joven del viceministro para que tengamos dientes en eso en el Estado. Pero entonces este Congreso les pide el voto cada 4 años, pero nunca se ha ocupado de la situación ni los derechos, y esta es una oportunidad para que todo el Congreso, todas las bancadas, logremos este reconocimiento de la prima, que no es un favor que se nos ocurre, es un absurdo pendiente con el trabajo que ustedes desempeñan. Por fortuna, en 1991, ¿qué pasó? Ustedes que los domingos yo sé que están estudiando Constitución, Derechos, Sistemas, unas duras en computación, las conocí, fue por Twitter además. La Constitución del 91 abrió al futuro, abrió a la democracia, y en concreto sí que le ha servido, ha reconocido las injusticias con el servicio doméstico. Hace 20 años exactamente, en el 95, se reconoció el derecho a las cesantías pleno. Antes no sé a quién se le ocurrió, señor vice, que las personas del servicio doméstico tenían una quincena de cesantías y los demás trabajadores un mes. Gracias a la Corte tumbó eso, en el 95. En el 98 dijo máximo 10 horas de trabajo. Ese sí que es el reto, y les anuncio con toda la mesa de expertos de trabajo, las centrales obreras que están aquí, a las que agradezco, no menciono una por el miedo a que se me olvide algún nombre, pero aquí está la CUT, la CGT, la CTC, ¿ve el riesgo? Está FESCOL, que es un centro de pensamiento y de acción, de cooperación que es tan importante en nuestro país. Esa es la lucha que sigue, viceministro. Ese horario de internas de más de 10 horas en muchas ocasiones es un tema pendiente de esta esclavitud moderna. Vamos por partes, vamos con la prima, pero el año entrante, vice, vamos por esa, por el horario. Entonces, por fortuna, el país ratificó acuerdos internacionales de la OIT. Reconozco al gobierno de Juan Manuel Santos, periódicamente le doy mucho palo y lo critico, pero en este campo, en su gobierno, en su primer gobierno, impulsó, emitió 2 decretos, hay avances concretos, reales, hay un compromiso que quiero destacar. No todo puede ser críticas, y en este campo sí le reconozco a Santos con todas sus letras el compromiso por avanzar en la legislación. Necesitamos es apretar al cumplimiento, cómo estamos de afiliación a salud, a pensión, cesantías, cómo se está cumpliendo, pero sin duda ese es un reto de todos nosotros, no solo del gobierno. En Colombia hay unas 750.000 personas que se dedican al servicio doméstico, mayoritariamente mujeres. Este proyecto también incluye a muchos hombres que se dedican, por ejemplo, a la conducción, a los conductores, choferes, a los jardineros. Es todo un tema en nuestro país. Hay 2 Colombias, ¿no? La urbana, súper moderna en muchas ocasiones, muchas oportunidades, tecnología, y la rural. Y Colombia, la verdadera paz es integrar, es superar esa igualdad de con la Colombia rural, donde sí que es cierta la grave afectación a los derechos laborales de las mujeres, también de los hombres. Entonces, estos casos de las fincas, donde se contrata es al hombre, pero tiene esposa, porque anito con esposa, y ojalá chinos grandes que nos arríen el ganado y nos cuiden, pero un solo sueldo, y para él, ¿no? Ella no existe. Entonces, son todos unos retos de cuestionar las relaciones de dominio, de abuso, de un patronazgo inaceptable en este siglo. Cuenten con que la Alianza Verde está para promover los debates. Estamos haciendo investigaciones, por ejemplo, en torno a la libreta militar. Aprovecho y cierro con esto, dado que está el Ministerio del Trabajo presente, porque somos socios.
lograr la prima para el servicio doméstico y eliminar la libreta militar como requisito para acceder al trabajo en el sector público. En el privado ya no es requisito, pero se ha quedado corto el ministerio en difundir, en castigar a los empleadores que siguen exigiendo la libreta militar. Esto va hacia los más jóvenes, son los hombres jóvenes los que sufren esa discriminación, esa barrera al trabajo. Entonces, en los dos temas, señor viceministro, esperamos trabajar juntos y poder dar resultados propios pronto. Qué bueno sería cerrar el año, cerrar el 2015 con estas dos buenas noticias para los colombianos. Toda mi admiración y respeto a las personas que se dedican al servicio doméstico, al esfuerzo de organizarse en un sindicato, mi reconocimiento y gratitud a la Escuela Nacional Sindical. En nuestro país hay prejuicios. Para mucha gente sindicato, uy, esos son revoltosos, problemáticos. Gracias por existir, por perseverar, por hacer pedagogía, por empoderar. Y estas mujeres, como si no trabajaran mucho, de lunes a sábado, los domingos, además de su propia casa, que también necesita atención, se van a capacitarse, se van a trabajar, cogen un bus para venir aquí. Sé que echaron del trabajo a una asociada del sindicato por pedir permiso para venir a Bogotá a la audiencia. Gracias a María Roa, gracias a doña Flor, vicepresidenta, que ya nos hablará. Este proyecto nos convoca porque es una causa de justicia y de igualdad. Yo digo, la igualdad es imparable y eso aplica para todo, no solo en una reivindicación, es la igualdad entre los hombres y mujeres de Colombia. Muchas gracias. Viviana Osorio, líder del área Mujeres y Trabajo Decente de la Escuela Nacional Sindical, y Sandra Milena Muñoz, también líder de los CAL, son dos de las personas que más conocen en Colombia la problemática de los derechos laborales de las empleadas domésticas. Ellas trabajan con las mujeres del sindicato, ellas han participado en las investigaciones de las empleadas domésticas en Colombia y del trabajo doméstico y de la economía del cuidado. Y ellas pertenecen y se foguean permanentemente en grupos nacionales e internacionales que hablan del tema del trabajo doméstico. Son, digamos, expertas en este tema. A ellas les damos la palabra. Viviana, por favor. Empieza Sandra, por favor. Buenos días. Primero que todo, darle las gracias por generar este espacio a las congresistas, representantes a la Cámara de Representantes, a las mujeres que yo más amo, las integrantes de UTRAS, al Centro de Atención Laboral, a las representantes de la CUT, de la CTC, Andrea Londoño, que nos acompaña en toda esta corrida desde 2012, y puede que me ponga algo nostálgica. Para mí es supremamente valioso ver 36 mujeres trabajadoras domésticas afro que en el 2012 creyeron en algo que como Escuela Nacional Sindical queríamos simplemente diagnosticar, y era ver las condiciones de trabajo decente de las mujeres afrocolombianas en Medellín. Eso resultó ser más que simplemente aplicar una encuesta. Resultó algo como conocer más las mujeres de cerca, ver cuáles son sus problemáticas y que esto no se quedara solamente en una investigación con unos datos que arrojan una información muy importante desde el punto de vista estadístico, que nos corroboran una realidad, pero creo que lo más importante de todo es que logramos entender lo que entendían estas mujeres, sentir lo que sentían ellas y ver como una problemática histórica de discriminación, no solamente racial, sino por la condición de ser mujer, en el pago de salarios, en el pago de primas, en el pago de horarios. Era una realidad que todos sabíamos que existía, pero que no había existido el grupo de mujeres empoderadas, como lo son UTRAS, que reivindicaran y que pelearan fervientemente por este tema. En el 2012, cuando iniciamos la investigación, no fue difícil
identificar la violación a derechos laborales. Esa era sencilla. De pronto lo más difícil era conseguir un grupo de mujeres que creyera en que es posible llegar a espacios como este y generar cambios reales en las condiciones laborales de estas mujeres. De esta investigación, digamos que los datos más relevantes, que mi intervención es un poco más técnica, se pudo ver que de las mujeres trabajadoras domésticas afrocolombianas de la ciudad de Medellín, el 57% son mujeres desplazadas. Mujeres que generalmente no son de Medellín, sino que vienen de los municipios de Antioquia y del Chocó. Solamente el 23% de estas mujeres son mujeres que venían por desplazamiento forzado. Más del 50% de ellas realmente lo hacían en busca de mejores condiciones laborales. Pero cuando llegaban a la ciudad de Medellín se encontraban con la sorpresa de que las mejores condiciones laborales no existían y que la realidad que les hablaba era un mundo de precarización laboral y de violación a derechos laborales y de discriminación. De esta investigación pudimos ver que el 91% de las mujeres internas trabajaban entre 10 y 18 horas, manifestando que son las primeras que se levantan y son las últimas que se acuestan. El 90% de ellas no recibe ningún pago por horas extras. Es más, ni conocen el concepto en qué consiste un pago de hora extra. El 85% de estas mujeres para el 2012 no recibían ni tan siquiera el salario mínimo. El 88% de ellas, de las que trabajaban no en modalidad interna, sino en modalidad externa, trabajaban entre 9 y 12 horas, siempre por encima de los límites legales. El 33% de estas mujeres recibían algún concepto por cesantías, no quiere decir el valor total de las cesantías. Y el 47% recibían algún concepto por la denominación de vacaciones. Una cifra que nos parece alarmante es 55% de las mujeres manifestaron discriminación en el lugar del trabajo. Lo que significa una realidad, lo que significa que el trabajo doméstico en Colombia sigue siendo una labor vista con natural a la mujer, una labor en donde la subvaloración y la exclusión del mundo productivo es total. Una labor que, aparte de ser la labor más importante que desarrollan estas mujeres, seguimos en la deuda social histórica de no reconocimiento. Volviéndome a la historia, cuando empezamos con la iniciativa de estas 120 mujeres que conforman el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, de los grandes problemas o de los grandes retos que se tuvo fue lograr algo que yo creo hoy se empiezan a ver los primeros frutos, y es lograr que estas mujeres se reconozcan como sujetos de derechos laborales y que entiendan y que nosotros también entendamos que el trabajo doméstico no es una obligación por el hecho de ser mujer. Y el solo hecho de lograr que hayan 36 mujeres en este momento, en este mismo espacio con nosotros en el Congreso, significa un gran paso y significa que estas mujeres han avanzado en el reconocimiento como sujetos de derechos laborales. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Les recordamos que estamos en la audiencia pública prima para las trabajadoras y los trabajadores domésticos en Colombia. Enseguida habla Viviana Osorio, líder del área de Género y Juventud de la Escuela Nacional Sindical. Vivi, adelante. Muy buenos días para todos y para todas. Muy buenos días a las congresistas, muy buenos días especialmente a la Unión de Trabajadoras Afrodescendientes del Servicio Doméstico UTRAS. Muy buenos días a todas nosotras mujeres
que más allá de nuestras organizaciones estamos promoviendo una causa que es de género, una causa de igualdad, una causa que nos une. Y cuando las mujeres nos unimos, siempre suceden cosas maravillosas. Quiero empezar remitiéndome un poco a lo que es un trabajo decente. El trabajo decente, como proyecto de la Organización Internacional del Trabajo, tiene 4 pilares fundamentales que han sido promovidos desde la creación misma de esta organización. Un trabajo decente se entiende como aquel que puede ser desarrollado en condiciones de dignidad, libertad, seguridad e igualdad. Si miramos lo que sucede en Colombia en el sector de trabajo doméstico, en el primero de esos ejes, la libertad, encontraremos que en efecto no es un trabajo que se ejerce libremente, porque en la mayoría de las ocasiones es lo único que se encuentra, es lo único que hay. No hace parte de una decisión y no es un escenario para la realización personal. Cuando decimos que el trabajo decente es aquel que se desarrolla en condiciones de dignidad, estamos hablando de que exista un salario justo, de que se cumplan todas las garantías laborales, de que se cumplan todos los derechos que a lo largo de la historia han logrado promover los distintos procesos organizativos de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, y allí también los movimientos de mujeres. Y como acabamos de ver, falta mucho por avanzar en Colombia en este aspecto. Apenas nos hemos comenzado a dar cuenta de que el trabajo doméstico es propiamente un trabajo, de que entre empleador-empleadora y su trabajadora media una relación laboral, media una situación de derechos más allá que el afecto, más allá de los sentimientos. Se trata de una situación donde es necesario garantizar la realización de los derechos humanos. Si nos concentramos en el pilar de la seguridad, encontramos que apenas el 13% de trabajadoras y trabajadores domésticos en el país tiene cobertura de riesgos laborales y que es una situación de difícil control en Colombia, que son actividades que todavía no se considera que sean propiamente laborales y que por eso no se denuncian, que por eso no se registran y que por eso es muy complicado que ellas, cuando sufren algún tipo de lesión en su lugar de trabajo, puedan ser efectivamente indemnizadas. Y remitiéndonos al último de esos pilares, es decir, la igualdad, nos encontramos que si decimos que en Colombia el 95% de las personas en el sector son mujeres, esta situación de violación de derechos humanos es una situación de discriminación y de violencia contra las mujeres. Y si afirmamos, para ir más allá, que los derechos laborales son derechos humanos, estaríamos hablando de que en Colombia, así como ocurre en el resto del mundo, existe una situación de violación generalizada de derechos humanos. Aquí entonces es muy importante tener presente, si bien es necesario generar condiciones de trabajo decente, es también muy importante darnos cuenta que promover el trabajo decente es necesario para el desarrollo económico. No habrá un desarrollo sostenible sin trabajo decente. No habrá un desarrollo sostenible sin que se logre superar la desigualdad, sin que se logre asegurar que todas las personas, indistintamente del oficio o de la profesión que realizan, puedan tener acceso a todas las garantías y derechos que les conciernen como trabajadores y como trabajadoras. Y el trabajo doméstico es un trabajo propiamente dicho, generador de valor económico y social. Y más allá de lo que ocurre en Colombia, hay también una problemática en el mundo entero frente a la crisis del cuidado. La situación de trabajadores y trabajadoras migrantes es un punto muy importante en la agenda de trabajo decente. Muchas mujeres y hombres salen de Colombia y van a otros países a trabajar en el sector del servicio doméstico, sin tener derechos claros, sin contar con un contrato escrito, y muchas veces caen en una situación de trabajo forzoso y de esclavitud doméstica bajo la amenaza de ser deportados a sus países. Esta situación preocupante, y que es en efecto la que nos convoca, nos da una agenda en la que hay que empezar a trabajar duramente como organizaciones y respecto de la cual
todas las personas que estamos aquí esperamos un decidido compromiso por parte del Estado, por parte del Ministerio, que así como tenemos puestos los guantes, el Estado también se ponga los guantes por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores domésticos. La primera tarea consiste en la promoción del trabajo decente, en garantizar todas las condiciones que se garantizan para cualquier otro trabajador y trabajadora. En segundo lugar, asumir los retos que se ponen cuando hablamos de que las trabajadoras domésticas están dispersas en distintos hogares, no están concentradas en un lugar y tenemos que saber dónde se encuentran. Hay un desafío, una tarea pendiente que existe en Colombia y es el desarrollo de una estrategia de inspección laboral. Poder llegar a esas situaciones, poder llegar a esas casas y poder encontrar esos eventos y poder también realizar una labor pedagógica respecto de las personas que emplean. Es muy importante también promover el diálogo social, acompañar procesos organizativos de trabajadoras domésticas, pero también que el Estado muestre voluntad política de dialogar, de conversar con las organizaciones de trabajadores y trabajadoras rumbo a la implementación del convenio 189. También el acceso a la justicia es fundamental. En ese sentido, desarrollar estrategias de atención diferenciada que permita que las mujeres se acerquen a la justicia y que logren una tutela efectiva de sus derechos es un deber impostergable. Asimismo, es necesario conocer y diagnosticar en profundidad la dinámica del sector en Colombia. Hay apenas cifras generales, pero necesitamos saber dónde se encuentran, necesitamos saber qué episodios de violencias viven, necesitamos saber cuál es de manera detallada la realización de sus derechos laborales para poder intervenir y en ese sentido el Estado es fundamental. Una última tarea que quiero señalar es la necesidad, en primer lugar, de reglamentar la aplicación del convenio 189, si bien Colombia lo ha ratificado, es necesario determinar el camino a seguir, el papel de las distintas organizaciones para que este convenio sea una realidad. Asimismo, la aprobación de los convenios que tienen que ver con trabajadores y trabajadoras migrantes es muy importante para el desarrollo, la aplicación en sí del convenio y para la protección de estas personas que migran para desempeñarse como trabajadores y trabajadoras domésticas. Así pues, invito a todas las organizaciones de la sociedad civil, al Congreso de la República, al Estado por supuesto, en cabeza del Ministerio del Trabajo, a que sigamos trabajando y a que avancemos decididamente hacia la aplicación del convenio 189. Muchas gracias. Gracias a Viviana de la Escuela Nacional Sindical, organización que ha acogido desde la fundación del Sindicato Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico y ha sido como la casa que las ha acogido a ellas para el nacimiento y fortalecimiento de la organización. Enseguida los invitamos a ver un video de una realizadora que está aquí. Sitske, te pido el favor que te pongas de pie para darte las gracias por ese trabajo. Y esperamos ustedes disfruten el video tanto como lo hemos disfrutado nosotros por lo bello y por lo elocuente. Les recordamos que estamos en la audiencia pública prima para trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico en Colombia y más allá de la prima. Estamos estudiando, estamos analizando, estamos mirando cómo hacer para avanzar en los derechos laborales de las empleadas domésticas en Colombia.
Yolanda Goya, una rica e histórica Les pedimos excusas, nos equivocamos en el link del enlace del video. Esperamos, mira, no. Vamos a hacer lo siguiente, tenemos a mano otro video que íbamos a ver un poco después, pero ambos tienen el mismo contenido. El video que vamos a ver en este momento es el del caso de Trinidad Cortés. No les hablo de ella porque el video lo dice todo. Y posteriormente veremos el video de Sitske. Muchas gracias. Y estaba una Boyacá. Teníamos ganaditos, ovejitas, cerditos. Bueno, Trinidad Cortés Antonio es una mujer de 83 años de edad que nace en Boyacá, que su madre muere a temprana edad. Prácticamente desde muy jovencita, 16, 17 años, ella tuvo que ingresar a la fuerza laboral para poder sostener a su familia. Inicia a trabajar en la ciudad de Bogotá, se traslada a la ciudad de Medellín y digamos que hasta el 2014 trabaja con esta familia. Estamos hablando de unos 50, 60 años. En el mundo existen alrededor de 53 millones de personas que se concentran en el sector de trabajo doméstico. En Colombia, alrededor del 95% de las personas en este sector son mujeres, de tal manera que el contexto generalizado de precariedad laboral se constituye en una circunstancia de discriminación de género. En el 2011, la Organización Internacional del Trabajo adopta el convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores en el servicio doméstico. Este convenio es ratificado por el Estado colombiano e impone ciertas obligaciones específicas. En primer lugar, la obligación de generar condiciones de trabajo decente en este sector. En segundo lugar, la obligación de promover el diálogo social, esto es, propiciar que las personas en este sector se organicen para que participen de este proceso de mejoramiento de las condiciones laborales e impulsen el tema en la agenda política en el país. También está la necesidad que existe de diseñar una estrategia específica de atención laboral y promover el acceso a la justicia, entre otros aspectos. El patrón me dijo un día, mire Trinita, no le necesito pagar por tiempo, como si no había sido lado. Yo no recibí plata, ya fue en blanco, ya no recibí plata en ninguna forma. Yo siento que la situación de ella se vuelve una esclavitud porque finalmente ella está ahí dentro del hogar, pero bajo ningún tipo de remuneración ni bajo ningún tipo de contraprestación. En el caso de Trinidad, si existiera una estrategia eficaz de inspección laboral, si existieran mecanismos para hacer que estas personas pudieran acceder a la justicia, hubiese podido actuarse de manera más oportuna y no 30 años después de vivir una situación de esclavitud doméstica. Cuando nosotros conocemos el caso, ella se encuentra desconectada de la sociedad, no tiene contacto con su sobrina, no nos permiten el acceso para poder hablar con ella, no puede salir los domingos, entonces está limitada totalmente a ese espacio de trabajo. Yo no salía a ninguna parte, nada. Trinidad se encontraba en un estado de subordinación y de indefensión frente a sus empleadores, que eran unas personas particulares. Pero por la situación tan especial en la que ella se encontraba, eso abre la puerta o la posibilidad a que la acción de tutela pueda proceder en ese caso.
A sus 83 años, Trinidad es una persona consciente de sus derechos, es una persona consciente de lo que vivió y que no se avergüenza ni se siente mal por demandar aquello que le corresponde. Más de 30 años después de haber estado en ese lugar, ella pueda pensar en un proyecto de vida junto a su sobrina con la que hoy se encuentra reunida, pues básicamente cambia totalmente esto que ha vivido en las últimas décadas. Vamos a hacer un pequeño cambio en el orden del día porque el viceministro nos ha pedido el favor de que le demos la palabra, tiene unos compromisos más tarde. Viceministro Luis Ernesto Gómez, viceministro de Pensiones y Empleo, le agradecemos estar aquí con nosotros y le damos la palabra. ¿Perdón? Sí. Perdón, perdón, hago la siguiente propuesta, usted nos dirá. Una de las empleadas domésticas del sindicato, digamos que tiene la vocería también de los sindicatos en Colombia y en este caso específico de las empleadas domésticas. Señor viceministro, la intervención de una de ellas dura aproximadamente 10 minutos. ¿Podría...? Con mucho gusto los escucho y quiero dejarles también la tranquilidad que el equipo del Ministerio del Trabajo está acá presente, asesores del despacho, todo el equipo legislativo del Ministerio está acá porque finalmente estamos acá para respaldarlos, entonces no se preocupen, los escucho por supuesto, tengo y reitero, tengo que ausentarme a más tardar, dejar el auditorio a las 11:15, porque es un compromiso en el cual estoy, entonces por supuesto los escucho, les pediría brevedad por supuesto, pero cuenten con toda la atención del Ministerio y del Gobierno. Perfecto. Perfecto. Entonces le doy la palabra a María Roa. María es la presidenta del sindicato UTRASD, Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico en Colombia. Yo no me aguanto las ganas de pedir un aplauso especial para María y luego para Flora y de nuevo para las 36 mujeres que desde anoche cogieron un bus de Medellín, están cansadas y están aquí felices representando su voz, haciendo un esfuerzo inmenso, se regresan esta noche para estar mañana a primera hora al frente de sus deberes. María. Muy buenos días, pues gracias al ministro que nos va a escuchar, fue un esfuerzo muy grande de todas las 36 mujeres, entonces muchas gracias. Es muy emocionante estar aquí en el Congreso, viajamos anoche desde Medellín por tierra, para sentir la alegría y el compromiso de estar donde se toman las grandes decisiones en Colombia. De lo que decidamos aquí depende una vida más digna o más miserable. Para 1 millón de mujeres que en Colombia trabajan como empleadas domésticas, el gobierno dice que son 750.000, pero nosotras creemos que somos más, porque hay demasiada informalidad en nuestro sector. Nos dimos el permiso de cambiar la regla del español que dice que el masculino recoge al femenino. Y tampoco vamos a usar el lenguaje incluyente que nos invita a mencionar el género femenino y al masculino, como el 97% de los empleados domésticos en Colombia.
Somos empleadas domésticas. Les pedimos entender que cuando decimos empleadas domésticas, incluimos al 3% de hombres que laboran como jardineros y choferes en casas de familia. En UTRASD, Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico Afro, nacimos como un sindicato de mujeres afro. A mí me gusta decir negras, porque la mayoría somos mujeres desplazadas del Urabá antioqueño, del Pacífico, especialmente del Chocó. Y cuando fundamos el sindicato nos caracterizaba que además de haber sufrido discriminación laboral y de género, todas hemos sentido el dolor de la discriminación racial. Pero en el sindicato recibimos a mujeres sin distinguir su color de piel. A mis compañeras les pido el favor de levantar el brazo. Verán que tenemos un guante. Es el símbolo de que entre nuestro trabajo y los empleadores deben mediar algo que garantice nuestro bienestar. Y ese algo son las normas del Estado. Invito a algunas de mis compañeras que si quieren contarnos alguna experiencia con sus empleadores donde muestren la necesidad del Estado en las casas. ¿Quién de ustedes quiere pasar? O pueden desde allá. Mi nombre es Romelia Castro. Vengo de Medellín por la escuela sindical. El trabajo doméstico es un poco duro porque no lo valoran a uno, del sentido de que siempre lo quieren tener por debajo de todo, y no es así. Nosotros como trabajadoras domésticas merecemos respeto y que nos valoren el trabajo que hacemos. Muchas gracias. ¿Quién más de ustedes quiere aportar algo? Dale, Yolanda. Mi nombre es Yolanda Perea Mosquera, vengo de Antioquia, y es de decirles, no, yo creo que más grande. Mi nombre es Yolanda Perea Mosquera y vengo de Antioquia, y es de decirles que nosotras, las mujeres trabajadoras domésticas, también le estamos apostando al desarrollo, también le estamos apostando a la paz, porque donde nosotras trabajamos, desde lo que hacemos, cómo cuidamos sus casas, cómo cuidamos sus hijos, cómo cuidamos sus perros, cómo cuidamos sus gatos, eso es una labor que ustedes se pueden ir a sus trabajos y cualquiera de nuestros empleadores se pueden ir tranquilos porque confían en nosotros y saben que vamos a hacer un trabajo bueno, que tenemos la responsabilidad y esa amabilidad, ese amor que colocamos a la hora de hacer las cosas, y eso les da para ejercer su trabajo mucho mejor y para aportar una economía mucho mayor al país. Por lo cual nosotras desde lo que hacemos aportamos al país, al desarrollo social y a esa paz que tanto anhelamos nosotras desde la economía del cuidado. Muchas gracias. Muy bien. Sí, otra compañera. Buenos días, mi nombre es Marcela, vengo de Apartado Antioquia y bueno, yo trabajé un tiempo acá en Bogotá, en ese momento no estoy trabajando, pero sí me interesa, pues sí estoy preocupada porque últimamente en Urabá las trabajadoras trabajan por trabajar solamente porque no reciben un sueldo que de verdad valga la pena. Están ganando por mucho, por ahí unos 150, 200.000 pesos, sin derecho a sus prestaciones, solamente lo que puedan pagar. Entonces yo quiero pues pedirle al Señor que
O sea, que hagan más por nosotras las mujeres empleadas domésticas, que nos hagan valer esos derechos, que somos seres humanos y que merecemos respeto. Gracias. Muy bien. Dale, Reinalda. Buenos días, mi nombre es Reinalda Chaverra, soy de Tutunendo, Chocó, pero estoy radicada en la ciudad de Medellín. Hago parte del sindicato UTRAD, Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico, soy la fiscal. Nosotras las empleadas del servicio doméstico jugamos un papel muy importante, que todos los empleadores saben eso, que nosotras jugamos un papel muy importante. Si las empleadas del servicio doméstico un día de la semana nos pusiéramos todas de acuerdo y dijéramos, no trabajamos este día, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Entonces, como vuelvo y les digo, nosotras jugamos un papel muy importante porque nosotras somos madres, dejamos nuestros hijos solos, porque nos vamos a cuidar los hijos de nuestros empleadores y los hijos de nosotras nadie los cuida. Entonces, me parece que es una labor muy importante la que hacemos. Entonces, es por eso que hoy por hoy estamos reclamando unos derechos y estamos muy agradecidas de estar aquí, gracias a la Angélica Lozano, gracias. Entonces yo pienso que, yo Reinalda Chaverra pienso que de ambas partes, tanto el empleador como nosotras, las empleadas del servicio doméstico, llegar a unos acuerdos y que esos acuerdos se cumplan, se hagan realidad, que exigimos más un trato más digno, una mejor calidad de vida, porque es que si nosotras reclamamos nuestros derechos son reconocidos, vamos a tener una mejor calidad de vida. Y desde estos espacios, nosotras las empleadas del servicio doméstico le aportamos muchísimo a la paz. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien va? Dale, Flora. Bueno, muy buenos días. Todavía no era pues la hora de mi intervención, pero ya que la compañera dijo que dijéramos alguna experiencia que hubiésemos vivido en los hogares donde nosotras desempeñamos esta labor. Hace 15 días hoy, en el barrio donde yo vivo en Medellín, en la comuna 60, desalojaron a una señora de 74 años. La señora está enferma, la señora trabajó 30 años en una casa de familia, donde nunca le pagaron la seguridad social, donde la señora tiene un hijo ahora con retraso mental, y por ella no tener la plata para el arriendo, fueron y la sacaron, le pegaron al hijo que está enfermo y le pegaron a ella. Lo que yo digo es, si años atrás, desde aquí del Congreso, desde el Ministerio de Trabajo, hubiesen pensado en las empleadas domésticas, le hubiese pasado eso a esa señora de 74 años hace 15 días, no le hubiera pasado. Yo le pido al Ministerio de Trabajo de que haga unas inspecciones en los hogares, si quieren saber más de todas estas problemáticas que nosotras vivimos, de todos los atropellos que nosotras tenemos en los hogares. Hagan una inspección, yo se los pido y se los exijo como defensora de los derechos laborales que soy. Yo llevo 15 años velando por el bienestar de las comunidades. Por ahí hubo alguien que me preguntó a mí, Flora, ¿usted qué le aporta a la paz de este país? Yo creo que cuando yo dejo mi hogar, mi casa, un nieto de 4 años
y un papá de 83 años que por 2 veces le ha bajado derrame y está sufriendo de Alzheimer y lo dejo solo y vengo a este espacio, yo creo que es mucho lo que yo le aporto a la paz de este país. Muchas gracias y ahorita me van a escuchar otras cosas más. Aquí estamos, contentas y gracias nuevamente. Por favor, no nos maten esas ganas que tenemos. Pero nuestro camino no empezó hace 2 años, cuando fundamos el sindicato. Nosotras heredamos muchas cosas de otras mujeres muy, muy valientes, las feministas, que desde los años 50 se están pidiendo en Colombia y el mundo que a la mujer se le den los mismos derechos que a los hombres. Si hay hombre aquí, escucharon muy bien. Mujeres como Jenny Hurtado, presidenta de Sintracedón, el sindicato más antiguo de empleadas domésticas que hay en Colombia y con el cual esperamos desarrollar proyectos conjuntos. Asimismo, ha sido muy valioso lo que han sembrado otros sindicatos y las centrales y confederaciones para abrirnos el camino. Nosotras estamos recogiendo los frutos de mujeres como, por ejemplo, las congresistas Ángela Robledo y Angélica Lozano. Muchas gracias. Quienes les agradecemos por estar impulsando el proyecto de ley de prima para nosotras y por haber organizado esta audiencia. Y además sabemos que lo de ella va más allá. Ellas impulsan la economía del cuidado en Colombia, así como lo hizo hace unos años Cecilia López, otra congresista, a la que también le agradecemos su trabajo por las mujeres. Hace poco hicimos una encuesta entre nosotras para saber qué era lo más urgente en el sector. Y este fue el resultado. Lo primero fue el cumplimiento del salario mínimo. Dijimos mínimo, el mínimo. Lo segundo fue un trato digno. Lo tercero, la contratación con todas las prestaciones sociales. Y cuando analizamos la situación vimos que los empleadores tenían la misma responsabilidad que el gobierno de hacer que cambie la vida de este millón de mujeres. Por eso necesitamos que el gobierno haga inspecciones, necesitamos que visite las casas para revisar por qué no se están haciendo bien las cosas con nosotras. Esas inspecciones no pueden depender de la cantidad de denuncias que nosotras hagamos, porque ustedes saben lo difícil que es para nosotras hacer esas gestiones. Bueno, no le hago caso, sigo. Bueno. Es urgente que los empleadores sepan la cantidad de demandas que están perdiendo por no cumplir con los derechos laborales de sus empleadas. Y seguro que en esas inspecciones sabríamos las razones por las cuales los empleadores no nos cumplen. Ellos dicen que somos muy valiosas en sus hogares, pero los hechos de los empleadores no reflejan sus palabras. Puede ser que de verdad no están informados de que somos trabajadoras como cualquier otro. O muchos nos han dicho que los trámites para contratar a una empleada doméstica en Colombia ponen a prueba la paciencia y la moral de cualquiera. En eso de la tramitología estamos de acuerdo con los empleadores. Hacer trámite en este país es cosa seria y es muy aburridor, pero la ley es para todos. Las inspecciones son clave porque como gremio estamos muy aisladas en las casas. Nuestra única forma de socializar los problemas es con las vecinas. Y ya sabemos que a las empleadoras les molesta mucho que salgamos y conversemos con nuestras colegas. Mientras en una oficina los empleados disponen de teléfono o computadores o medios para hablar con otros. En las casas a la mayoría de los empleadores les choca prestarnos el teléfono o nos los prestan solo para casos de urgencia.
No sabemos cómo llegar a nuestras compañeras internas, no sabemos cómo reunirnos con ellas, no disponemos de tiempo para convocar a reunión. Y hay algo definitivo, la necesidad económica que tenemos las empleadas nos hace muy frágiles ante los empleadores. Cuando les reclamamos, los empleadores nos amenazan con despedirnos, la mayoría de las veces sin indemnización. Esta situación de vulnerabilidad fue que llevó a cabo a la OIT, Organización Internacional del Trabajo, a firmar el convenio 189. Como sindicato nos vimos para la sociedad como la ensalada para los niños, que no les gusta, pero hay que insistirle a que se la coman y cuando grandes la van a disfrutar. Es muy importante que el Estado fomente el diálogo social. Para esto le pedimos al gobierno que apoye la creación, crecimiento y fortalecimiento del sindicato como UTRAS de Unión de Trabajadores del Servicio Doméstico de Mujeres Afro, Negra, que estamos en estos momentos aquí en el Congreso. Y también necesitamos reactivar la mesa de seguimiento a la ley de trabajo doméstico que iniciamos el año pasado. Es muy esperanzador pensar que vamos a trazar algunos proyectos conjuntos con el Ministerio de Trabajo y otras entidades oficiales, y hay muchas cosas que podemos hacer juntos. Somos utilísimos los mecanismos como la línea 120 del Ministerio de Trabajo para hacer consultas, pero necesitamos que se le haga más publicidad para que empleadores y empleadas podamos usarla como un punto de negociación. Ya casi todas tenemos celular, así que puedan crear más herramientas para asesorarnos. Pero recuerden que en nuestro sector hay muchas más particularidades en cada caso. Así que será muy útil que puedan crear canales de asesoría personalizada. También hemos pensado que nos deberíamos inventar una forma de mostrarlos a los hogares en los que sí cumplen con todas las de la ley. Son poquitos, pero cada vez son más. Y mostrar algo así como los hogares justos. En México los están haciendo, sabemos que lo bueno también se pega. Alguien conoce el sector, nos decía que en esto las nuevas generaciones están dando el ejemplo. Al parecer los jóvenes no dudan en contratarnos con todas las de la ley. Muchas gracias por su atención y tengo que decir que nunca antes un gobierno había sacado tantas normas para beneficiar a las empleadas domésticas. Ahora la tarea grande del gobierno es que hagan cumplir esas leyes. Como representante de las 120 mujeres que conformamos UTRAS de Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico Afro, seguiré luchando para que Colombia entienda el gran valor. Trabajo doméstico es uno de los trabajos que más puede contribuir a la paz que todas y todos soñamos en este país. Muchas gracias. Muchas gracias a María Roa y ahora sí invitamos al viceministro con sus palabras y después del viceministro intervendrá Flor, la vicepresidenta del sindicato, así como las centrales obreras. Muchas gracias. Honorables representantes, queridas Angélica, estamos de verdad, y Ángela María, estamos de verdad muy complacidos de estar aquí. María, muchas gracias por esa intervención y a ti y a tu Unión de Trabajadores del Servicio Doméstico. También que nos acompañan la Escuela Nacional Sindical, que ha hecho un trabajo muy importante documentando, cuestionando, criticando, pero también construyendo una nueva política. El Sindicato de Unión de Trabajadoras de Servicio Doméstico, nuestras centrales obreras que nos acompañan acá, y por supuesto los más y las más importantes, que son
los trabajadores y las trabajadoras del servicio doméstico. Hoy para mí es un honor poder acompañar una causa predominantemente de mujeres. Me pongo el guante en nombre del Gobierno Nacional para promover una causa común, la causa del reconocimiento, pero también del cumplimiento de lo que hoy ya garantiza la legislación laboral colombiana. No voy a hablar de lo que ya han mencionado ampliamente la representante Robledo, Ángela María, ya nos habló de los acuerdos internacionales, lo mismo Angélica, sobre la legislación y el avance que ha hecho el país en ese sentido, y también María, gracias a ese reconocimiento, sobre este gobierno, lo que ha aportado y avanzado en materia normativa. Pero no nos podemos quedar solamente en normas, ustedes lo han dicho, y hoy estamos convocados por el trámite de una norma que es esencial, pero yo les quiero hablar de algo más que de las normas, porque las normas están, y como lo decía Ángela María, desde 1950 hay un acuerdo para igualdad salarial entre hombres y mujeres, pero hoy todavía la realidad es muy lejana de ese acuerdo o de esa regla que nos rige desde hace tiempo atrás. Y por eso, más allá de los acuerdos, de la ratificación del 189, yo quiero decirles que desde el Ministerio del Trabajo ha habido una convicción porque esto sea real y operativo, pero con profunda humildad. Ustedes nos hacen un llamado y una solicitud a que profundicemos en la inspección, vigilancia y control, en que profundicemos en los instrumentos de comunicación como la línea gratuita 120, y yo les quiero decir con esa humildad que hemos trabajado fuertemente, que claramente hemos priorizado a las trabajadoras de servicio doméstico, a los taxistas, a las manicuristas y a población que hoy con dificultad accede a seguridad social en nuestra causa, pero que tenemos que ser humildes y decir, hoy hemos duplicado la planta de inspectores, hoy contamos con una planta de 850 inspectores, arrancamos con 400 inspectores, y con esos 850 inspectores, representantes, decimos, hemos trabajado en conciliaciones, ahora les cuento, pero es mucho más grande la tarea y somos conscientes de eso. Un paso muy importante para que esto se haga realidad es hacer práctico y operativo el mecanismo. Entonces, no existía en Colombia, existían los objetivos de ley, pero no existían en Colombia los instrumentos para, por ejemplo, facilitarle al empleador el pago de seguridad social por periodos inferiores a un mes, a periodo completo. Sabemos que muchas de ustedes trabajan por periodos inferiores, un día, 2 días en una casa, y la dificultad que supone a un patrono, a un patrono serio, responsable, que quiere pagar, cotizar, es muy difícil. Desde el 2013, existe el mecanismo de la cotización por semanas a la seguridad social, pensiones, también en la cobertura de subsidio familiar, pero tenemos todavía unas restricciones en ARLs que ustedes la han mencionado y que es un tema pendiente que también vamos a avanzar. ¿Cómo cotizar por periodos inferiores? Algo también fundamental es que las trabajadoras del servicio doméstico puedan gozar de los beneficios del subsidio familiar. El decreto 721 promovió eso, porque gozar de los beneficios del subsidio familiar, especialmente cuando se es de bajos ingresos, asegura la cuota monetaria para los hijos, asegura posibilidades de subsidios de vivienda, subsidios de educación para la trabajadora o el trabajador y sus beneficiarios, y en eso hemos hecho avances. Son avances que nos parecen satisfactorios, pero que los queremos transmitir con humildad. Cuando arrancamos en esta tarea en el 2013 teníamos 8.000 trabajadoras de servicio doméstico que podían gozar de servicios de seguridad social. Hoy estamos en 116.000. Es un avance importante en 2 años, pero no estamos para celebrar esos 116.000. Lo hicimos con esfuerzo de los patronos serios, a quienes también quiero reconocer, con esfuerzo de las centrales, con esfuerzo fundamental también de las organizaciones sindicales de trabajadores del servicio doméstico, con personas y líderes como María, que han concientizado y que han logrado que lo que realmente tenemos que lograr, que es una transformación cultural, que acompañe esos cambios legislativos que ya existen de tiempo atrás y que estamos reforzando, y que esos cambios culturales en la ama de casa, en el habitante de ciudad, en las trabajadoras del servicio doméstico, en la exigencia de sus derechos, en los voceros y representantes elegidos por voto popular, en la defensa de estas causas, es muy importante. Organización
organización sindical, trabajadores, gobierno nacional, ONGs y por supuesto el Congreso de la República y estas dos representantes que están abanderando esto y que gozan de todo el apoyo y respaldo del gobierno nacional. Quiero decirles, tenemos, y les decía con humildad, tenemos hoy 116.000, cifra que nos alegra, pero es que tenemos un universo mucho más amplio. Tenemos 709.000 personas que de acuerdo al DANE trabajan en la economía del cuidado. Y el que hoy estemos discutiendo y celebrando que ya radicaron el proyecto de ley para que se le reconozca la prima del servicio doméstico, la prima de servicios a las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico es muy importante, porque estamos cambiando un paradigma, y Angélica lo dijo, la justificación para que nuestra legislación laboral colombiana tuviera una distinción entre el trabajador ordinario, llamémoslo, y los trabajadores de servicio doméstico, cocineros, trabajadoras de aseo, conductores, tuvieron una diferencia en el reconocimiento de la prima, era un concepto feudal, arcaico, la productividad. Considerar que el hogar, a diferencia de una empresa, no tenía productividad y que por ende los trabajadores que hacían parte de esta economía pues no tenían y no gozaban del derecho a una prima porque no aportaban en materia de productividad. Nada más falso. Y ese cambio de paradigma que hoy digamos, la Corte nos da un instrumento fenomenal con su sentencia 871, este proyecto de ley que iguala, y no hace nada distinto que igualar los derechos laborales de un trabajador ordinario con los derechos laborales de un trabajador de servicio doméstico, lo que nos indica es que hoy el país está listo para pasar la página y para cambiar el paradigma en lo que es la economía del cuidado. Un trabajo muy importante también de organizaciones de género, también de ustedes antes de estar en el Congreso, que es la ley 1413, nos dio el primer instrumento, una ley que nos obligaba a analizar el aporte de la mujer en la economía y en todo el desarrollo social de nuestro país. Esa ley ha ordenado al gobierno y ha generado las condiciones para que hoy, por ejemplo, y en la encuesta del 2013 y en los instrumentos de monitoreo económico, la economía del cuidado haga parte de nuestra medición del Producto Interno Bruto, haga parte de la manera como dimensionamos nuestra economía en un todo y como empezamos a reconocer que ustedes, trabajadoras desde las casas, están generando un aporte no solo a esas familias, a la productividad y al bienestar de esas familias, sino también a la productividad, al bienestar, al desarrollo social y económico de nuestro país. Entonces, este proyecto es básicamente pasar la página de ese mundo arcaico donde ustedes hacen parte de la economía del cuidado. Tenemos ahí también unos retos enormes y lo repito con humildad, un avance importante que vale la pena mencionar, el reconocimiento de las 66.000 madres comunitarias que aportan en la economía del cuidado, pero que hasta hace muy poco gozan de todos los derechos laborales y de un vínculo laboral con seguridad social en las prestaciones. Eso es un primer paso de los muchos que tenemos que dar en fortalecer el reconocimiento y las garantías también para ejercer actividades de trabajo en el marco de la economía del cuidado, del cual el trabajo doméstico es un pilar fundamental. Quiero decirles, para no extenderme, que hoy, y creo que este es un momento importantísimo para que ustedes como voceras en sus hogares, en sus empresas, en sus organizaciones sindicales, para que ustedes, Ángela María y Angélica, nos ayuden también en decir, es que la ley ya está y las obligaciones ya están. Nosotros desde el Ministerio del Trabajo, María, te quiero decir, vamos a fortalecer la vigilancia. Los instrumentos de comunicación y de asesoría los hemos fortalecido con la línea gratuita desde cualquier celular marcando al 120, con inspectores y orientadores de trabajo que se especializan en el tema y debemos decir nuevamente con humildad, nosotros respondemos fundamentalmente a las quejas. Inspecciones no se realizan en los hogares, respondemos a las quejas y en las quejas hemos llegado a muchas concertaciones. Y en esas concertaciones lo que encontramos es que los patronos no quieren ver cómo abusan de sus trabajadoras. Los patronos quieren y reconocen y tienen un vínculo familiar y afectivo con las trabajadoras de su hogar y tienen todo el interés en lograrlo.
y hacen el esfuerzo y tienen voluntad de hacer el esfuerzo por no solo cumplir la ley y pagar su seguridad social, sino que también tienen la voluntad de conciliar. Y es uno de los casos en los que más conciliaciones logramos. Sabemos que la tarea es mucho más amplia. Este es un día muy importante para conmemorar, pero también para recordarnos que tenemos que fortalecernos, Ministerio de Trabajo, Gobierno, pero también acompañar esta causa tan importante de igualar en derechos a los trabajadores del hogar con los trabajadores de Colombia. Por eso quiero entregarles, Ángela María y Angélica, quiero entregarles este es un documento que elaboramos de información integral sobre el estado del trabajo doméstico en Colombia, como respuesta a la proposición 149 con la cual nos citaron. Este es un documento que incluye todo el análisis económico, el análisis normativo, y estamos esperando que llegue esa ponencia para emitir el concepto favorable, por supuesto, del Gobierno Nacional, un concepto favorable a este proyecto. Este es un proyecto de ley que no tiene color político. Yo estaba preguntando por un guante rojo, pero no había guantes rojos, pero me alegra ver una variedad, hay verdes, hay amarillos, hay de todos los colores, y por eso celebro porque esto es una causa de reconocimiento donde el Gobierno Nacional no ve colores de partidos, no ve unidad nacional, partidos de oposición, sino las ve a ustedes, ve a una Colombia en transformación, ve a un nuevo país donde las historias y la triste historia de María Trinidad que nos mostraron y ese testimonio de esa vieja Colombia, esa Colombia con prácticas feudales, es la que tenemos que dejar atrás. Y tenemos una deuda histórica con ellas y con muchas que hoy todavía no gozan de derechos, por eso el Ministerio está interesado y recibe las críticas con humildad, está interesado en fortalecerse en la protección de trabajadoras de servicio doméstico. Tenemos angustias muy grandes como los mineros y otros sectores críticos, el trabajo infantil. Entonces esto desafortunadamente no es un tema de voluntades sino de capacidad, y en la capacidad hemos ampliado, pero seguiremos haciéndolo. Les quiero dar las gracias, quiero celebrar con ustedes este día y decirles que del Gobierno Nacional cuentan con todo el respaldo para que sea un trámite muy expedito de esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias al señor viceministro. Yo quiero enfatizarle, antes de que se vayan, dos detalles. Uno es, señor viceministro, usted nos decía que las inspecciones se hacen con base en las quejas, pero le quiero recordar la circunstancia especial que existe en el entorno, en el contexto de las empleadas domésticas para hacer las quejas, para levantar las quejas ante la justicia. Su acceso a la justicia es muy difícil. Entonces, si las inspecciones las pegamos de las quejas, jamás tendremos inspecciones. Ahí tenemos un reto en la infraestructura o en el modus operandi que podemos entrar a analizar, y le agradeceríamos que lo hiciéramos. Y en nombre de todos y de todas le damos las gracias por ese anuncio de la próxima sanción presidencial cuando les llegue el momento para la ley de apoyo al trámite legislativo, por supuesto. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Cuando el legislador ordene, el presidente sancionará, no más faltaba. Muy bien, muchísimas gracias. Enseguida oiremos a las compañeras de las centrales obreras del país. En primer lugar, le doy la palabra a Rosalba Gómez, del área de Secretaría de la Mujer de la CUT. Ella nos dará su visión sobre el tema. Rosalba, buenos días y gracias por estar aquí. Muy buenos días, un saludo muy especial a la doctora Angélica, doctora Ángela Robledo, como voceras que han sido de todo este trabajo por la mujer de servicio doméstico, pero también a la escuela y demás organizaciones que están presentes y las tres centrales. Pero vaya mis felicitaciones a ustedes, mujeres valiosas. Me uno desde la CUT, reciban desde la CUT, Central de Entidades de Trabajadores, nuestro abrazo, nuestro levantamiento de mano, nos ponemos el guante. Las mujeres de la CUT,
los hombres de la CUD, que sé que lo están viendo allá en la oficina, nos ponemos el guante en solidaridad con ustedes, que lo merecen. Entonces, va mi ánimo y mi respaldo con todo el equipo del Ejecutivo y mi compañera que está aquí presente de la CUD. Y mis compañeras, porque son varias de la CUD aquí presentes. Segundo, yo hoy abracé a la trabajadora, a doña Ceci, que madrugó desde las 5 de la mañana de Usme, a 1 hora de viaje para llegar a la casa. Y era esperándola con esa alegría para darle un abrazo por ser hoy el Día Internacional de ella como trabajadora. Ella se asustó y me dijo, ¿y este abrazo y estas felicitaciones? Le dije, porque usted lo merece. Porque yo me puedo ir a trabajar y yo me puedo ir y dejar la casa tranquila y que esperar que en la noche llego acá y ahí la comida y todo, porque está usted acompañándome y trabajando conmigo. Ella se le puso los ojos así como lagrimosos, dijo, a mí nunca me había felicitado en este día. La abracé con mucho cariño, le hice su gran reconocimiento y a través de doña Ceci, un reconocimiento a tantas mujeres que nos ayudan en las casas y que por eso estamos aquí sentadas, hombres y mujeres, porque tenemos quien nos acompañe. Pero también es decirles que desde la CUD acompañamos todos los procesos de organización de las mujeres trabajadoras del servicio doméstico. Es organizadas como se fortalecen, es mirando cómo se reúnen los domingos, es ver cómo se capacitan, cómo ellas conjuntamente de verdad defienden sus derechos. Cuando uno habla con ellas, dicen, necesitamos más fortaleza, más solidaridad y capacitarnos para que realmente respeten nuestros derechos. Entonces, es otro punto muy importante, que tengan todo nuestro apoyo desde la CUD, para que salgan adelante sus propuestas, para que sean respetados sus derechos, como dijeron aquí, un trabajo decente. Y el trabajo decente es por el reconocimiento a ustedes como trabajadoras. De verdad, que cumplen un horario, tienen derecho a sus prestaciones, a lo que son sus garantías en salud, en afiliación a la caja de compensación, a ERP, por los riesgos laborales. Ustedes como trabajadoras merecen lo máximo. A ustedes les entregamos las llaves del hogar, les entregamos la crianza de nuestros hijos e hijas, a ustedes les entregamos todo tipo de confianza para poder también nosotros laborar y trabajar. De manera que es por ustedes también que juntas, ustedes y todas nosotras, desde la central, hombres y mujeres, avanzamos en la paz. Y la paz empieza por el respeto a sus derechos, mujeres trabajadoras del servicio doméstico. Felicitaciones, felicitaciones. Si bien está el convenio de la OIT, que fue un proceso de lucha, si bien están las leyes, vamos a que se cumplan sus derechos, mujeres trabajadoras. Felicitaciones, felicitaciones. María, un gran reconocimiento a ti, porque te atreves a liderar todo un proceso y cuenten con todo el apoyo desde la central, desde la CUD. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias a Rosalba. Ahora le pido el favor a Luz Mary González, también del área de Secretaría de la Mujer de la CTC, su aporte en esta audiencia pública para la prima de trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico en Colombia. Muy buenos días para todas y todos. Para las congresistas, Angélica, Ángela, muchas gracias por acompañarnos en este proceso. La Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, saluda y les envía un especial saludo a todas y a todos por hacer partícipes en la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Compartir con todas y todos que la CTC está cumpliendo 80 años de lucha, de reivindicación de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores en este país. Gran parte de las garantías que hoy están consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo fueron conquistadas por la CTC para todos los trabajadores y trabajadoras. Infortunadamente, hemos venido perdiendo cada día más y más derechos laborales para dar paso a la flexibilidad laboral y a la precarización del empleo. Precisamente,
Uno de los sectores que se ve más afectado por la falta de garantías laborales es el de la economía del cuidado y en especial el de las trabajadoras y trabajadores de servicio doméstico. Y es justo en el marco de esa lucha que la CTC ha unido esfuerzos con las congresistas del Partido Verde, con las demás centrales sindicales, con las organizaciones que hacen parte de la Mesa de la Economía del Cuidado, una mesa muy importante que está luchando y legislando, buscando cómo conseguimos una mejor calidad de vida para este sector que es tan desprotegido por parte del Estado colombiano. Garantías que ya tienen los demás trabajadores y que se encuentran consignados en la Ley Sexta de 1945 y del mismo Código Sustantivo del Trabajo. Es urgente que a este sector se le aplique la misma normatividad que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras de este país. No queremos más discriminación con los colombianos y colombianas. La CTC ha fundado la primera organización sindical de la economía del cuidado, denominada Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía del Cuidado, ANTED, cuya presidenta, Marlene Rodríguez, se encuentra aquí presente en este recinto. Esta organización agrupa no solo a trabajadoras del servicio doméstico, sino también a cuidadoras y cuidadoras de mayores y niños, madres comunitarias, enfermeras a domicilio y en general a quien integra este sector de la economía, que en su mayoría desempeñan su trabajo en condiciones precarias y sin derechos sociales. El aporte que este sector le hace a la economía del país no se ve reflejado en sus condiciones laborales, ni en el trabajo decente, que es la condición indispensable para alcanzar la tan anhelada paz. Por eso, desde la CTC, exigimos que se reconozca el pago de la prima a las trabajadoras del servicio doméstico, ya que no hay impedimento para hacerlo, como se sustenta en la sentencia 875 de 2014 de la Corte Constitucional. Las mujeres trabajadoras domésticas liberan tiempo a las personas del hogar para que puedan desarrollar otras actividades, incluidas las relativas a la generación de ingresos. Este proyecto de ley es un paso importante para que se considere el trabajo doméstico como un trabajo real y que se reconozca el tiempo que las personas, que es el 95% de las mujeres, dedican a esta labor, para que no existan discriminaciones en la aplicabilidad de los derechos laborales. Es un paso para que este sector tenga acceso y pleno disfrute de las garantías de la seguridad social, como es la pensión. Ahí nos daban el ejemplo de Trinidad, una mujer que a los 83 años está totalmente desprotegida por el Estado, sin una pensión. Todos estos derechos están incluidos en la Ley 1595, que fue la que ratificó el Convenio 189 sobre el servicio de las trabajadoras domésticas, y en la sentencia enunciada que reconoce el derecho de la prima de las trabajadoras, garantías que han venido siendo impulsadas desde las centrales sindicales. Es hora de empezar a pagar la deuda que la sociedad tiene con las mujeres, específicamente con las trabajadoras del servicio doméstico. Por eso, señor presidente, señoras y señores congresistas, es importante su apoyo integral para aprobar el proyecto en ley del 2015. Muchas gracias. Nuestros derechos no se negocian. Patricia Lozano, secretaria de Género de la CGT, está hoy invitada también a mostrarnos su visión sobre el trabajo doméstico. Muchas gracias. Buenos días, compañeras de nuestras centrales sindicales CTC, Q,
compañeras de la CGT, compañeros de las federaciones sindicales, UTRADE, FECODRO, servicios, compañeras de UTRAD que llegaron hoy de Medellín, bienvenidas. Un saludo especial para las compañeras de las ONGs de Colombia. Y no saludo ahorita a las doctoras porque como secretaria de género tengo que hacer una denuncia pública y es la siguiente. Nuestra compañera Luz Dare Campayo del Valle del Cauca, que es nuestra presidenta del sindicato de Utrohogar, no pudo asistir porque su empleador no le dio permiso. Lamentablemente el viceministro de Empleo se tuvo que retirar para que con la denuncia se haga un seguimiento a estas acciones de discriminación a nuestras compañeras y compañeros del trabajo doméstico. Por eso ella nos hace la petición de que leamos su documento que iba a presentar aquí en la audiencia pública. Cata, ¿me haces un favor? Listo. Dice, en nombre de la CGT, la Federación CGT del Valle del Cauca y Utrohogar, agradecemos a la senadora Claudia López y a las representantes Angélica Lozano y Ángela Robledo por abrir este espacio para visibilizar la posición del movimiento de trabajadores en pro de la igualdad de género y de la materialización del trabajo decente para una vida digna. Para Utrohogar resulta fundamental el debido cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional C871 del 2014, en atención a que, así como lo señala la Corte, el excluir a las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico del pago de la prima de servicios genera un déficit de protección de este grupo social y de un trato desigual frente a los demás trabajadores. Nuestra organización Utrohogar estuvo presente e hizo parte de la discusión y adopción del convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. Allí, al momento de analizar el contexto nacional, una de las principales preocupaciones planteadas estuvo relacionada con la situación discriminatoria en Colombia respecto del pago de la prima de servicios, lo que nos llevó como grupo de trabajadores y trabajadoras a ejercer toda la presión necesaria para que el convenio fuera ratificado. Así fue como la Subcomisión Temática de Asuntos Internacionales de la Comisión Permanente de Concertación se concertó que este convenio fuera ratificado por el Estado colombiano, lo que abrió las puertas a que la Corte Constitucional lo hubiera reconocido como parte integral del bloque de constitucionalidad. Como esta ratificación, todo el aparato del Estado tiene a su cargo el debido cumplimiento de esta norma internacional del trabajo, por lo que desde cada una de las ramas del poder público se deben realizar todos los buenos oficios para que la violación de los derechos de las y los trabajadores domésticos sean cosa del pasado. Así pues, la iniciativa normativa encaminada a garantizar el derecho a la prima de servicios a las trabajadoras domésticas y a su vez a dar al cumplimiento al pronunciamiento de la Corte Constitucional debe ser uno de los primeros pasos que se debe dar como consecuencia de la ratificación. Hoy, gracias al movimiento de trabajadores y en especial la postura de nuestra Confederación General del Trabajo, CGT, a nivel nacional e internacional, con la Confederación Sindical de las Américas y la Confederación Sindical Internacional para la ratificación del convenio 189, podemos decir que se ha empezado a visibilizar la situación de quienes trabajamos al interior de los hogares
de Colombia, para que quienes residen en ellos puedan salir en busca de oportunidades productivas, dejando en manos de nosotras el cuidado del hogar. Sabemos que en el país sigue existiendo una brecha y falta de reconciliación entre el espacio público y privado, lo que ahonda la informalidad y no facilita que el Ministerio de Trabajo ejerza en debida forma sus funciones de inspección, vigilancia y control en materia laboral, y que los aportes de la mujer al hogar no sean reconocidos adecuadamente como generadores de valor. En Colombia no sabemos con claridad cuántas trabajadoras del hogar hay, pero sí tenemos conocimiento amplio de las violaciones a nuestros derechos relacionados especialmente con la seguridad social, vacaciones, jornada de trabajo, descansos remunerados, trabajo complementario, salario, auxilio de transporte, prestaciones sociales y por supuesto primas. Muchas de nosotras han trabajado en la clandestinidad y han sido víctimas de violencia física, sexual y psicológica, lo que nos permite afirmar que vivimos una ciudadanía restringida con igualdad ausente en relación con los demás trabajadores. Hay una feminización laboral con relación a este oficio. Muchas mujeres pertenecen a grupos étnicos minoritarios o son menores de edad, lo que implica que se deben desplegar políticas públicas especiales y específicas de protección para las y los trabajadores domésticos. Hoy es una fecha muy importante para las trabajadoras del servicio doméstico, alzar la voz y visibilizar a quienes siempre se han considerado parte de la vida privada de las familias. Hoy por medio de esta audiencia estamos visibilizando nuestras necesidades y buscando la reivindicación de nuestros derechos. Somos sujetas y sujetos legítimos para ejercer una ciudadanía plena. En nombre de nuestra Confederación General del Trabajo y de Ultrahogar, pedimos al Congreso de la República que cumpla lo expresado por la Corte Constitucional, apoyando el proyecto de ley que pretende garantizar el derecho laboral a la prima de servicios a los y las trabajadoras del servicio doméstico. A todos y a todas los trabajadores del servicio doméstico les hago el llamado a la generación de conciencia colectiva y creación de organización de trabajadoras domésticas para promover la reivindicación de nuestros derechos humanos laborales. La realidad da cuenta que existe una profunda deuda con las trabajadoras domésticas en materia de igualdad. Muchas gracias. Luz Dari Campayo, presidenta de nuestra organización en el Valle del Cauca. Como secretaria de Género, quiero decirle, doctora Angélica, doctora Ángela y la doctora Claudia, que no se encuentran en este momento, de que a través de nuestra Confederación General del Trabajo y de las otras centrales que hoy se encuentran presentes, hemos hecho un trabajo no solo de 50 años. Este trabajo se viene realizando desde hace mucho tiempo atrás y es importante. Escuchaba que hay 350.000 mujeres y hombres de trabajadores domésticos. Estadísticas que no son ciertas, estadísticas que tiene el DANE como gobierno que concientizarse y hacer un trabajo desde gobierno, porque es muy importante lo que hacen las ONGs en Colombia. El trabajo se les reconoce, pero son estadísticas de que hace mucha gente, falta ahí en esas estadísticas. Nosotras tenemos que mirar, hablaba nuestra compañera María, decía la Organización Afro de Trabajadoras Domésticas, y las hablan desde Medellín y desde el Urabá. Yo pongo un ejemplo: Tumaco, Buenaventura, Cali, Chocó, procesos de desplazamiento. Caer nomás 3, 4 minutos, y la verdad que a través de la Confederación General del Trabajo, como le decíamos anteriormente, doctoras, estarán invitadas para que puedan ustedes ver unas estadísticas reales de lo que son el trabajo de los sindicalistas en Colombia con el trabajo doméstico. Muchas gracias.
mientras cuadramos el video, que ahora sí esperamos poderlo ver. El video se llama Utras de Medellín, Trabajo Doméstico, y es realizado por Sitske Susi Yelema, que nos acompaña en este evento. ¿Estamos listos? Espero lo disfruten. Gracias. Mi nombre es Reinalda Chaverra, yo soy chocuana, aquí a la ciudad de Medellín. Llegué a la edad de 12 años porque mi mamá me mandó a trabajar con un cuñado de ella. Ese viaje para mí fue un recuerdo inolvidable, nunca he podido olvidar ese momento. Y yo durante el trayecto del viaje yo no hacía sino llorar y llorar. Yo soy una persona sencilla, me gusta respetar, soy amable, cariñosa, tolerante con los que soy, con los que me toleran, pero cuando me hacen volar el Rodríguez, ahí soy mala cosa. Mi nombre es Aura Yací Rodríguez Mosquera, tengo una hija, soy del medio Baudó Chocó, me tocó salir de allá por el desplazamiento forzado y resiento aquí en la ciudad de Medellín. He salido adelante y aquí estoy. Igualmente. Ya llegué. ¿Para qué me ayudas? Estoy aquí. ¿Y cómo le fue? Bien. Mi tía se fue. ¿Y la llave? No sé. Ay, gracias a Dios, llegué a mi linda morada. Trabajo en ese campo por dos cosas, la necesidad. Segunda, tengo una hija, soy madre cabeza de hogar, vivo sola. Con la verdad de aquí, del fondo de mi corazón, no quiero trabajar más. En casa de familia, no quiero más. Esa gente muy poco los veo. Pues lo que yo no sé, porque lo que yo tengo entendido, pues son personas ricas, que tienen su plata, como se dice, tienen su cochino dinero, como se dice vulgarmente en la tierra de uno. El señor es un señor que muy poco habla conmigo, don Ricardo, el marido de la señora. Simplemente a veces yo llegando a las 6, buenos días don Ricardo, ya va saliendo, buenos días, ya va saliendo, buenas tardes y ya. Me negaron la oportunidad de estudiar, a mí me gustaba y yo quería, pero por ser la hija mayor, a mí no me dieron estudio. Bueno, quieta pues. Quieta, princesa.
Pues ahorita trabajo 3 días a la semana en un hogar. Me gano 120.000 pesos. Por ahorita no tengo una estabilidad de empleo. Me doy cuenta de que con un mínimo uno no es capaz de sostenerse. El pago ahí es donde yo me sentí explotada. Y es por eso que yo, Reinalda, hoy por hoy, que estoy en el sindicato, anhelo y deseo que todas las mujeres del servicio doméstico sean formadas y conozcan sus derechos. Sí, ya salí del trabajo. Ay, ya salió del colegio. Ah, qué bueno. ¿Qué está haciendo? Ah, haciendo las tareas. Eso, muy juiciosa, ¿yo? Ah, bueno, listo. Entonces más tarde que yo llegue a la casa por ahí entre 1:30 y hablamos. Bueno, chao mami, que esté bien. Hay días que no quisiera levantarme en mi cama. Y como hay días no quisiera llegar allá. Porque yo me monto al bus a las 5 de la mañana que coge el bus, ahí donde nos bajamos. Y digo, ay Señor, qué pesadilla llegar allá. Y cuando voy llegando allá, ay, no me da ganas de ahí mismo, cruzar, ahí donde cruzamos hoy, y volver a coger mi carro para coger mi casa. ¿Es un poquito? Sí. No, pues primero le tomo yo. ¿Cómo digas? A ver, pica la papa. El domingo sí fui la primera reunión de UTRAD y fui y me gustó porque muchas cosas que no tenía claras sobre uno como trabajadora en una casa de familia. Entonces ya me di cuenta que uno tiene derechos y tiene deberes, cómo defenderle, no dejarse simplemente a lo que un patrón le dice. Una de las gracias de la democracia es que en un asunto pueden participar en las decisiones importantes todas las partes involucradas. Para hacer eco de esta gracia de la democracia, hemos invitado a un representante de la voz de los empleadores. Él es Mateo Cera, es fundador de Hogaru.com, una empresa de aseo y cafetería para hogares y pequeñas oficinas creada en Bogotá en 2014. Hogaru tiene como misión dignificar y profesionalizar el aseo y selecciona sus profesionales a través de vozavoz.com. Esta agencia de empleo, aprobada por el Ministerio de Trabajo, contrata a profesionales que en el 95% son madres cabeza de familia o víctimas del conflicto armado, y a ellas les ofrece el cumplimiento de todas las garantías legales, de todas las contribuciones de ley, incluida la prima. Mateo, por favor, tienes la palabra. Buenos días a todas y buenos días a todos. Mi nombre es Mateo Cera y soy el gerente y cofundador de Hogaru.com, una empresa colombiana
que tiene como misión dignificar y profesionalizar el servicio de aseo doméstico. Como pueden escuchar de mi acento y de los varios errores que sigo haciendo en español, soy extranjero y llevo 4 años en Colombia. Por primera vez en 2011